intentar ponerles un poquito en contexto. Tras el fin de la guerra civil y a juzgar por la asfixiante situación que se vivía en la España de la posguerra, nada parecía augurar que, llegado el momento, un comunista confeso fuese reivindicado nada más y nada menos que desde la oficialidad franquista. Hablamos, por supuesto, de Pablo Picasso. Para ello fueron necesarias una serie de herramientas con las que resignificar la imagen y la producción del artista, como la prensa, las exposiciones o la censura. Para hablar de la figura de Picasso y sus relaciones con el poder en aquella época, hoy nos acompaña Beatriz Martínez. Beatriz, buenas tardes. Buenas. Beatriz es graduada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, doctora en Historia del Arte por la misma universidad, realizó su tesis doctoral gracias a un contrato en el Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del CSIC, donde además actualmente trabaja. Es jovencísima, es lo primero que le he preguntado. Me ha dicho que es del 95, he tenido que hacer números, no quiero decirles cuántos años tiene, pero son poquísimos. 29, ya lo digo yo. Tiene 29 para el currículum que tiene. Actualmente ella está realizando la edición crítica y anotada de la biografía Picasso 1973 de la exiliada Mercedes Guillén. Y antes de ahondar en el tema que nos ocupa y del que vamos a hablar a lo largo de la próxima hora, a mí me gustaría entrar por aquí. Beatriz, ¿qué quiere decir esto de trabajar una edición crítica y anotada, para que lo entendamos todos? Bueno, o sea, comúnmente cuando hablamos de una edición crítica nos referimos sobre todo a una recuperación del manuscrito original en la medida de lo posible. Pienso, por ejemplo, en obras como El Quijote, que tiene numerosas ediciones. Pues bueno, en este caso, el libro que escribe Mercedes Guillén, que es una biografía, como bien comentaba Raquel, sobre Picasso, tiene dos ediciones, una en el 73 y una en el 75. Entonces, bueno, antes os he traído, porque creo que es un personajazo bastante poco conocido, aquí tenéis una foto de Mercedes Guillén. Mercedes Guillén nació en Barcelona en 1900 y muere en el exilio en París en el 94. Sobre todo se la conoce porque en los años 30 fue una de las fundadoras de lo que tienen en pantalla, que es la Asociación Mujeres Libres, una asociación que funda junto con Amparo Poch i Gascón y con Lucía Sánchez Aornil, que lo que trataba era, digamos, de colaborar a la emancipación de la mujer, pero a través de la capacitación, o sea, es decir, a través de la enseñanza de la cultura, también temas judiciales, temas políticos. O sea, no era simplemente como un adoctrinamiento, ¿no? Entonces, aquí además les he traído, bueno, simplemente esto como una pequeña, me parecía interesante, el himno de Mujeres Libres. Lo pongo solo un poquito, pero es que es muy chulo, merece mucho la pena. Bueno, lo dejo, pero esto lo pueden buscar en internet, es súper chulo. Como pueden ver un poco por el contexto de la canción, era una asociación anarcofeminista, o sea que Mercedes Guillén venía del anarquismo. Como digo, en el 39 se exilia, pasa por diferentes campos de concentración del sur de Francia y acaba recalando en París. Espera, voy a poneroslo en grande, a ver, un momento, aquí. Como digo, acaba recalando en París, además su pareja es Baltasar Lobo, que era un escultor bastante conocido, y en París ellos se hacen muy amigos del círculo, como no, de artistas españoles que había allí en torno a Picasso, claro, de ahí esta biografía que ella escribe del artista, y bueno, pues estas son las asociaciones que les comentaba. Y en nuestro caso, ¿qué hemos hecho? Pues bueno, lo que tenemos es una transcripción completa de estas versiones del libro, que en realidad las dos son muy parecidas. Una es de coleccionista, como pueden ver, está en tela, era una colección súper rica, además venía con un facsímil de una obra de Picasso en los primeros 100 ejemplares, con lo cual costaba su dinero en aquella época, y luego se hizo una versión de bolsillo, que es la que está abajo a la derecha. Lo que hicimos nosotros fue recoger todo eso, añadir dos estudios introductorios, uno de Miguel Cabañas, que ha trabajado mucho sobre la ayuda de Picasso a los exiliados republicanos, y luego uno que hago yo, que es sobre todo centrado en esta biografía y en la vida de Guillén, porque es cierto
que lo interesante de este libro es que cuenta cosas de su propia vida y del exilio en general, porque una vez que ella se va a Francia se pierde completamente su pista. Y luego otra cosa muy interesante que recuperamos aquí, que tiene que ver con el tema del que vamos a hablar hoy, es que introducimos aquellas partes que se censuraron en la primera edición y que a día de hoy siguen siendo inéditas porque nunca se ha reeditado el libro. Entonces, bueno, es interesante sobre todo ver qué se censura, por qué se censura. Les he traído aquí para que vean cómo eran estos expedientes de censura y lo que tienen detrás es una imagen que el censor decía que era bastante peligrosa porque se veían personajes con los puños en alto. Esto es una fotografía del campo de concentración de Argelès-sur-Mer, que estaba al sur de Francia, y esta foto, pese a todo, aparece en esas ediciones. Entonces, bueno, nos interesaba mucho recuperar esa versión original que ella realmente habría querido que se publicase, pero que, bueno, pues por desgracia no. Pero a finales de este mes, principios de junio, ya podrán consultar si les apetece, o sea que eso es un poco una edición crítica. No sé si después de todo esto te ha traído más la figura de Mercedes Guillén o la de Pablo Picasso. La de Mercedes. La de Mercedes. Sí, de hecho, bueno, cuando empecé, o sea, cuando acabé la tesis, sobre todo, y cuando nos empezamos a embarcar como en esta aventura de la edición crítica, bueno, pues fui buscando, y es verdad que tirando del hilo últimamente he encontrado cosas, sobre todo a partir de correspondencia no suya, porque su archivo se perdió, lo robaron, bueno, sino a partir de amigas suyas, como Consuelo Verges, no sé si les suena, Elizabeth Mulder también. Es interesante ver cómo se construye la biografía de Mercedes a partir de una red de mujeres que siempre se mantuvieron a su lado y a las que la ideología o el exilio, digamos que esa brecha que genera la guerra civil, no les afectó tanto como, por ejemplo, si yo me encuentro con otros casos, sobre todo de hombres. Pero bueno, eso es un tema. Entiendo que a Guillén llegas por Picasso, Beatriz, y ¿cuándo decides volcarte en la figura de Picasso y por qué? Bueno, es un tema que viene ya desde mi TFM. Yo en mi TFM trabajaba la recepción de Picasso en España a partir de sus exposiciones, en la España del franquismo. Claro, esto era interesante porque la imagen que se da en la España del interior o lo que leemos, por ejemplo, en los catálogos, ¿no? El discurso que hay sobre Picasso, que siempre es un discurso en el que se prioriza pues, esa esencia de lo hispano, de lo nacional, se priorizan los toros, se priorizan pues las figuras de andaluzas. Entonces me parecía muy interesante porque pese a que yo vengo de la historia del arte, es cierto que toda esta parte de la política cultural siempre me interesó mucho. Lo bueno de Picasso es que es un personaje muy, muy conocido, entonces digamos que como lo trabajan tanto desde el franquismo como desde el exilio republicano, daba pie a hacer una investigación mucho más amplia. No, pues por ejemplo, artistas quizás menos conocidos, no hay tanta información, no se puede extraer como conclusiones como las que yo iba buscando con mi tesis, entonces por eso decidí dedicarme a ello y hacer un estudio comparado entre lo que ocurría aquí y lo que ocurría en el exilio, porque claro, las formas de utilizar al artista en cada uno de esos contextos son totalmente diferentes, como se podrán imaginar. Unos potencian esa parte más comprometida, más política, esa adhesión al comunismo, mientras que otros, pues como les digo, es todo lo contrario, ¿no? Intentan neutralizar un poco esa parte ideológica, estas cosas como, eso era un capricho, eran caprichos de Picasso, ¿no? Pero bueno, luego veremos que igual no eran tan capricho. Tengo la sensación de que íbamos a conocer parte de la vida de Picasso o alguna faceta que es, cuando menos, la menos conocida, la más desconocida seguramente, ¿no? Si vamos al título de la ponencia, que lo has escogido tú, sí. Esa especie de contradicción en la que le hacen caer o cae, tú nos lo contarás, pero fiel como nacional o irreconciliable con Franco. ¿Cómo tenemos que casar esto? Bueno, lo casamos todo un poco junto, al mismo tiempo, lo mezclamos y entonces así sale la presentación que yo les traía hoy. Me interesaba contraponer estos dos titulares, digamos, porque además los dos se dan en un momento muy concreto y además dista apenas unos meses. Uno viene de un diario croata, que es el que tienen en pantalla, si no lo ven, no se preocupen que se lo leo yo, pone la primera parte, ¿no? Picasso irreconciliable con Franco. Esto es de mayo del 71,
que se preguntarán, por cierto, por qué si es un diario croata, de repente tenemos aquí un trozo mecanografiado en castellano. Bueno, pues esto es porque normalmente durante el franquismo, bueno, en general, ¿no? O sea, los medios de prensa, interesaba mucho recopilar todas esas noticias que se daban en el extranjero sobre España y que podían perjudicar la imagen del régimen, ¿no? Entonces, para que se hagan una idea, les traigo estos ejemplos. Lo que tienen a la izquierda es de la Oficina de Información Diplomática, como ven, se llama Temas Españoles, recogen en este caso una noticia de un diario francés, y a la derecha, esto es muy interesante porque había boletines de forma interna dentro de la administración franquista y de la parte diplomática que recogían noticias de diarios del exilio, de prensa del exilio. Se recogían aquí y, de hecho, bueno, es interesante porque el primer párrafo dice algo así como se ha señalado en números recientes de este boletín que los periódicos de los exiliados aluden casi exclusivamente a los problemas económicos del interior para crear entre sus lectores la impresión de que todavía no ha lugar la desesperanza que de vez en cuando transpira en los comentarios aquellas publicaciones. Con esta esperanza se refieren, pues, a la esperanza de los exiliados por regresar a España, que, bueno, pues que luego realmente no ocurrió. Esto era simplemente para que se hiciesen una idea de hasta qué punto interesaba saber qué se decía fuera sobre el régimen, ¿no? Y volviendo al titular, pues este me interesa porque unos meses antes un periódico español del interior decía que Picasso iba a regresar a España. Entonces aquí lo que vienen a decir es, no, le hemos entrevistado, le hemos preguntado y él ha dicho rotundamente que hasta que Franco no muera o la dictadura no acabe, no regresará a España. Entonces, claro, me parecía muy interesante porque esto refleja muy bien esa contradicción que tiene la propia dictadura a la hora de reapropiarse o resignificar a una figura tan compleja como Picasso, porque unos meses después, en este informe que envía Luis González Robles a Alfredo Sánchez Bella, que era el ministro de Información y Turismo de entonces, le dice, hablando, porque no sé si saben que en octubre del 71 Picasso cumplía 90 años, y bueno, pues en Francia se celebraron un montón de efemérides, actividades. Entonces él comentaba un poco qué se había dado en esas efemérides y dice, a decir verdad, han sido inevitables las alusiones a Guernica y coreada por los comunistas la adhesión al partido en el 44. Pero en realidad no puede decirse que la tónica general haya sido hostil a España, a quien Picasso ha permanecido fiel como nacional y sin cuya influencia no podría entenderse su obra. Bueno, pues creo que son dos titulares bastante diferentes que llaman un poco la atención y que nos introducen un poco en lo que vamos a ver hoy. Ninguno de los dos los dio el propio interesado. Se llegó a definir claramente, más allá de la obra, que está muy definida. Hombre, él, claro, aquí les traía, bueno, aquí simplemente para que viesen esto, aquí tenemos unos ejemplos de hasta qué punto yo creo, y es un poco lo que yo defiendo también en mi tesis, que evidentemente Picasso sí tenía una vocación política e ideológica muy concreta, muchas veces también influida por sus amigos, porque es verdad que en París los círculos surrealistas, pues personajes como Paul Éluard, la propia Dora Maar, con la que fue su pareja durante unos años, fueron siempre muy cercanos a grupos antifascistas, frentes populares. Entonces, pese a que hay una influencia muy fuerte de su círculo cercano, él se pronunció prácticamente hasta su muerte, cosa que no se sabe precisamente por otra de las conclusiones a las que quería que llegásemos hoy, y es que, aparte de que el relato que crea el franquismo perdura a día de hoy, las políticas del olvido y del perdón que se promueven con la transición hacen precisamente que muchas de estas cosas sobre Picasso quizás no hayan llegado a tanta gente. Entonces, básicamente en esta consigna que él hace en una entrevista al editor Christian Cervos de la revista Cahiers d'Art, no sé si le suena, una revista
como muy conocida en Francia sobre arte, lo que le viene a decir es que la gente no es consciente de hasta qué punto los pinceles pueden llegar a ser tan fuertes como lo pueden ser las armas, ¿no? Y que pues, el trabajo de un pintor muchas veces puede llegar a influir de forma decisiva en las políticas de un país, cosa que también es un poco la conclusión a la que yo llegaba en mi tesis con respecto a este uso de Picasso. Y luego a la derecha tienen una obra en la que, como ven, pues hay una serie de puños en alto, hay hoces, hay martillos. Esta obra se titula El 14 de julio. El 14 de julio, que por otra parte es una obra de teatro del dramaturgo Romain Rolland, dentro de su serie de Teatro comprometido, Teatro de la Revolución. Entonces, el Frente Popular de Francia le pide a Picasso que para conmemorar ese 14 de julio en el 36 haga un telón para esta obra de teatro. El telón es el que tienen ahí detrás. La Dépouille du Minotaure en costume d'Arlequín quiere decir como la caída del Minotauro. Entonces, lo que ven en pantalla es la imagen del ave rapaz, que es el fascismo, que está sosteniendo la caída del capital, del capitalismo, y luego a la izquierda pues, un hombre barbudo que sale con un genecillo al lado, ¿no? Esto, por otra parte, no es baladí que esté en el Musée des Abattoirs en Toulouse, porque Toulouse además fue, o en Toulouse hubo una colonia importantísima de exiliados republicanos españoles, además generalmente muy vinculados al movimiento anarquista, cenetista, o sea, fue digamos, como un espacio para el antifranquismo y para el exilio bastante potente a nivel de movimiento social y movimiento político, y precisamente en ese museo se inaugura esta exposición en el 2019, que es, digamos, la primera gran exposición que viene con una investigación asociada, en la que por fin se empieza a trabajar ya de forma sistemática sobre Picasso y su vinculación con el exilio y con lo político. Y luego, pues aquí, él trabajando en esta pieza, y esto lo dejamos para después. Traía otros ejemplos de hasta qué punto llega ese compromiso, pero si queréis podemos verlos luego. En todo caso, me gustaría que nos explicaras hasta qué punto el régimen franquista utiliza a Picasso, la figura de Picasso y su obra para construir ese relato del que hablábamos, y si la relación en cualquier caso era inevitable. La relación era inevitable porque al fin y al cabo Picasso es un personaje conocido a nivel internacional y bueno, pues cuestiones de política cultural muy obvias. Al final es un tipo, digamos, de arma muy amable, poco controvertida. Entonces, claro que al franquismo le interesaba, digamos, asociarse, vincularse, reapropiarse en realidad de la figura de Picasso para contribuir a ese lavado de imagen que tenía que dar con respecto a las potencias occidentales y democráticas. Esto ocurre en un momento muy concreto, que son pues, los años 50, finales de los 50. Piensen que es entonces cuando España es reconocida por Estados Unidos, porque hasta entonces, durante el periodo de la autarquía, pues como saben, no habíamos tenido prácticamente relación con el exterior, a no ser fruto de las políticas de la hispanidad, ¿no? Que sí había como más vinculación con países de América Latina, pero que luego eso, a partir de los 50, va cambiando. A Estados Unidos claramente le interesa mucho que España también esté de su parte, pues tema de las bases en España, bases militares. Entonces, bueno, esto eran simplemente recursos que utilizo, pero si no lo vemos luego no pasa nada. Aquí les traía, bueno, me voy a ir un poco hacia adelante. Bueno, les sigo contando. Entonces, claro que le interesa porque al final contribuye, ¿no?, a ese lavado de cara. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo hace de formas bastante diferentes, pero todas muy inteligentes. Una de las más interesantes es a través, como adelantaba antes, de la censura. Entonces, hay una media de 80 libros aproximadamente entre el año 46 y el año 75, 81, o sea, en los años 80 sigue habiendo censura a libros de Picasso. Los que tienen en pantalla en rojo son los que se prohíbe completamente su publicación en España, y luego en naranja y en amarillo son los que se permiten, pero con tachaduras, es decir, pues como ocurría con el caso del libro de Guillén, con partes que se censuran y que para que el libro se publique no pueden salir. Y aquí tienen de nuevo pues, un ejemplo de uno de esos expedientes, ¿no? Aquí hay otro caso interesante y, por supuesto, es Guernica.
claro, interesaba mucho resignificar el cuadro, porque es un cuadro, o sea, es decir, Picasso tiene una vinculación con la política comunista, tiene vinculación con movimientos antifranquistas, pero claro, hasta cierto punto eso se puede eludir. ¿Cómo eludirlo en Guernica? Que es un cuadro que su propio título, ¿no? Perdona, no sé si he sido yo. Igual si me saco... Me lo voy a poner aquí. Es que es hablar de Guernica y... Cuidado. Pero claro, como les digo, ¿cómo eliminar el significado de Guernica? Cuando el propio título ya nos está hablando de la masacre de un pueblo vasco, ¿no? Entonces, lo que más interesaba a la censura, sobre todo, era eliminar todas las referencias a la historicidad del cuadro. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando en un libro sobre Picasso se hablaba de Guernica en términos de es un cuadro de historia, es un cuadro que representa una masacre, un hecho histórico, de eso no se puede decir nada. Lo interesante en este caso, además, y este expediente, como pueden ver, es de los años 70, que ya estamos en una fecha, bueno, pues a cierto punto tardía, lo cual tiene una explicación, y es porque, o eso creo yo, a medida que, digamos, las altas esferas del franquismo se dan cuenta de que la dictadura pues ya no puede seguir por cuestiones muy obvias, ¿no? Hay un clima de radicalización muy fuerte, sobre todo en el ámbito cultural, que luego vamos a ver. En este caso, no solamente se está pidiendo que se cambie este fragmento, no sé si lo pueden leer, pero cambia mucho, ¿no? La versión original de la que luego sale publicada realmente. Aquí también se pide incluso que se elimine la propia imagen de Guernica. O sea, la fotografía que había, la reproducción que había en el libro del cuadro, tienen que eliminarla. Esto me interesa porque es una forma de resignificación de ese cuadro, con el uso de las imágenes. Las imágenes son muy poderosas. Las imágenes pueden cambiar mentes, pueden cambiar mundos, pueden cambiarlo todo. En este caso, en esta revista, que es de los años 50, bajo el título Europa y la pasión de los toros, esto que les contaba, ¿no?, de cómo con Picasso reivindican mucho desde el interior esta cuestión del toreo, de lo costumbrista, lo folclórico, bueno, pues esta imagen ellos la titulan Dibujo significativo de Picasso que alude a la fiesta. Bueno, pues este dibujo verdaderamente no alude a la fiesta. Este dibujo, de hecho, se encuentra entre las primeras aproximaciones que Picasso hace a principios de los 30 a obras como esta, que es la Minotauromaquia, y que son un precedente muy claro del Guernica y que, por otra parte, hablan de la violencia, las violaciones, pero como esto hay otras muchas más cosas. En esta revista, por ejemplo, Cuadernos Hispanoamericanos, como ven, Luis Felipe Vivanco, un poeta y también pues, cercano al régimen, habla así de una obra de Picasso y dice: «Su mujer que llora, ¿podría ser una dolorosa?». Bueno, Felipe Vivanco se está refiriendo a esta mujer dolorosa, que es la mujer que llora, que es lo que se conoce como poscriptos, que son obras que Picasso hacía al tiempo que preparaba Guernica, en las que lo que está haciendo es una continuación de esa violencia y de ese dolor que representa el cuadro. De hecho, bueno, si lo tienen en mente, pues esta figura, por ejemplo, de la madre con niño muerto, pues es muy evidente que son traslaciones que luego hace al propio mural, ¿no? Entonces, no es una dolorosa, por supuesto que no, esa lectura en clave nacionalcatólica no es así, sino que realmente tenía pues, otro significado muy distinto. Otro caso que me interesa mucho, además, por varias razones, es el uso de fragmentos de Guernica en libros. Entonces, aquí les traigo dos. Uno que es de José Cambón Aznar, que fue un historiador y crítico del arte bastante conocido, y otro de José María Pemán, que, bueno, para quien no le suene José María Pemán, fue un personaje bastante interesante, por otra parte, muy próximo a Primo de Rivera, durante la dictadura de Primo de Rivera, además pariente lejano, si no recuerdo mal, que luego durante el franquismo pues también se acerca mucho a los altos cargos franquistas, compone de hecho era un romancero carlista, si no recuerdo mal, que formaba parte de un poemario que dice algo así como por la patria, por la iglesia, por la unidad. Bueno, pues
aparte de que el contenido de estos libros, cuando se refieren a Guernica, es un contenido muy edulcorado, hablan de él pues también, o en términos religiosos, como en el caso de Pemán, o en el caso de Camón Aznar, habla de Guernica como pues, un cuadro que alude a la violencia, pero a ninguna en concreto, ¿no? Bueno, como ven en la portada de estos libros, hay fragmentos de Guernica, fragmentos que se pueden leer un poco como una metáfora de partes mutiladas de un cuadro, porque no es el cuadro en su totalidad, ¿no? Es como dejamos solo un poco, no lo vamos a enseñar todo. Lo más interesante es que esos fragmentos están en las camisas de los libros, es decir, donde ven que hay partes de Guernica, esas partes se pueden quitar. De hecho, les he traído precisamente cómo quedaría el libro sin esa camisa. Yo que me dedico mucho, que trabajo mucho con libros antiguos, bueno, libros antiguos, a ver, no son tan antiguos, porque estos libros son 50, 60, pero ediciones, digamos, ya descatalogadas, es muy difícil encontrar libros con sus camisas, es muy difícil. Las camisas siempre suelen perderse por el camino. Claro, qué fácil, ¿no? Una imagen que nos molesta, lo fácil que puede ser retirarla y al final aquello que no vemos no existe. Entonces, bueno, pues son este tipo de estrategias las que también exposiciones, pero bueno, esto si queréis podemos verlo luego porque esta imagen creo que es bastante potente, ¿no? Esa camisa que se retira, que se olvida, algo como la censura, ¿no? Que es una forma de desmemoria al final. Entonces, bueno, yo creo que nos estás dejando claro a base de ejemplos de la mala utilización que el régimen franquista hizo de Picasso y sobre todo de su obra, ¿no? Claro, o sea, mala o sesgada, más que menos. mala, sí, como instrumentalizada, que es un poco con lo que yo suelo, o sea, como esa instrumentalización de la cultura, que bueno, pero que es algo que se continúa haciendo. Quiero decir, pues un ejemplo muy cercano es Eurovisión, ¿no? ¿Qué países participan en Eurovisión? ¿Con qué fines? Pues con un claro lavado de cara, porque al final la música, el arte y la cultura en general son fórmulas, pues bueno, no son bombas, no son masacres, es una forma muy fácil, ¿no? de intentar no tanto perturbar, pero sí cambiar un poco el parecer de las personas de forma que no nos demos mucha cuenta a veces. Entonces es cierto que bueno, que fue una estrategia, por otra parte, muy inteligente, pero que es evidente, ¿no? ¿Podría haberse trabajado la misma estrategia hoy, ya que has puesto el ejemplo de Eurovisión, o no habría sido factible? Yo creo que sí. O sea, yo creo que al fin y al cabo los medios, y más ahora, ¿no? Con la facilidad, porque en el caso de Picasso es cierto que en los años 50, digamos que también un poco por esos planes de estabilización, que como una inyección de capital económico y que luego también se mira mucho a Estados Unidos, ¿no? A esa intentar camuflar como la dictadura militar en una dictadura civil, intentar hacer entender a la gente que el bienestar está por encima de la libertad. Claro, entonces los medios de prensa, fruto precisamente de ese desarrollo, crecen mucho y eso favorece también que la imagen de Picasso y que este discurso sobre Picasso llegue a mucha más gente de forma más eficaz. Entonces, ahora precisamente que además tenemos, pues que ya no es prensa, es que son bombardeos de imágenes constantes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos leído titulares que luego realmente no se corresponden con la realidad? O sea, quiero decir, yo creo que de hecho es un poco el pan de cada día, ¿no? Estas fake news, distinguir ahora mismo, de hecho, lo que es cierto de lo que no lo es, creo que es incluso casi más complicado que antes, o sea que sí, o sea, por supuesto que sí. Por retomar otra vez y centrar un poco el tiro, ¿se consiguió realmente insertar la figura de un artista comunista en el franquismo y cómo lo recibió la sociedad aquí? Bueno, sí se consiguió, de hecho, bueno, aquí hay estas son imágenes interesantes que además no sé por qué, nunca se llegaron a publicar, son imágenes inéditas de la primera exposición que se celebra en España de Picasso, digamos, auspiciada por la administración oficial, pública, porque sí había habido iniciativas privadas, pero desde el ámbito público nunca se había hecho. Bueno, pues en el 61, finalmente, en Madrid, la exposición de obra gráfica de Picasso. ¿Cómo se inserta? Pues, por ejemplo, la creación del Museo Picasso de Barcelona en el año 63 se inaugura, una inauguración a la que
pues no asiste Picasso, no asiste tampoco Jaume Sabartés, que era pues un poco el secretario, el que se encargaba, ¿no?, de su obra, que también tuvo mucho interés en que se abriese este museo. Las personas implicadas, que además pertenecían a digamos, a un ámbito cultural bastante elevado, o sea, tenían bastante poder en la Barcelona de la época, tuvieron que vérselas y deseárselas, tuvieron que hacerlo, digamos, con mucha cautela para no levantar, no sospechas, sino para no levantar conflictos entre facciones del régimen que todavía eran mucho más radicales. De hecho, cuando se inaugura, estas son fotografías de cómo estaba este palacete de la calle Moncada, en el que está hoy en día el museo. No se inaugura con el nombre de Museo Picasso, es Colección Sabartés. Entonces, sí se inserta, pero como digo, con un discurso un poco diferente. Pese a todo, es cierto que era muy difícil olvidarse de Picasso y del Guernica, por eso les traigo esta fotografía que es de los años 50, que son personajes de la intelectualidad del interior de España, porque claro, también hay que pensar que cuando se produce esa apertura, no solamente entra el imaginario de Picasso, sino que también empieza a haber más conexiones y movimiento entre el interior y el exilio, sobre todo a partir de artistas que, pues, por ejemplo, van a aprender con becas de estudios a Francia, a París, donde está Picasso, donde está ese círculo de artistas prorrepublicanos. Entonces, de hecho, hay en las memorias de Antoni Tàpies, él decía algo así como: yo conocí todo lo que ocurrió durante la Guerra Civil y la República, sobre todo gracias a que una vez allí ellos me lo contaron. Entonces, claro, el problema, entre comillas, ¿no?, es que esa apertura que permite la entrada de Picasso y que favorece al régimen, también favorece que haya pues una apertura de mentes y que se empiece a gestar un movimiento antifranquista que pase del exilio al interior. Entonces, cada vez va a haber más movimientos, muchos clandestinos, muchos vinculados, por ejemplo, al Partido Comunista, pero pues contra el régimen, que pues de los finales de los 50 y en adelante van a ser cada vez más potentes, llegando en los 70 a situaciones bastante complicadas, bastante violentas y de las que probablemente mucha gente no sepa, pero bueno, que hoy destaparemos. ¿Qué nos queda de todo aquello a día de hoy? ¿Cómo ha llegado a la actualidad todo esto que ocurrió entonces? Bueno, pues a la actualidad yo creo que ha llegado regular. De hecho, les iba a enseñar antes cosas que no sé, quizás yo soy demasiado osada y doy por hecho muchas cosas, pero, por ejemplo, pues no sé si saben que, bueno, esto creo que sí, porque es algo bastante sonado, ¿no?, que Picasso, como decíamos antes, se adhiere al Partido Comunista Francés en el 44, pero no solo eso, sino que Picasso formó parte de redes internacionales de ayuda a los republicanos, muchas veces a través de comités que él mismo dirigía. De hecho, él dirige uno muy concreto porque solían llamarle para que fuese presidente honorífico, por lo mismo que también en el interior, ¿no?, porque eran conscientes de que tener a Picasso como baluarte, eso daba hasta cierto punto como una especie de caché internacional, ¿no?, y hacía que la gente, digamos, se interesase y ayudase. Entonces, a pesar de esos honoríficos en los que quizás él no tuvo un papel tan fuerte, sí que formó el suyo propio. Luego, por supuesto, participó en exposiciones en las que las obras que se vendían, digamos, esos fondos se recaudaban también para ayuda a los exiliados, también para, por ejemplo, comedores infantiles en el interior durante la Guerra Civil, porque esta ayuda pues comienza en la Guerra Civil, pero se mantiene en el tiempo. Luego veremos que llega incluso a campañas pro amnistía de exiliados y de presos políticos del franquismo. Esto es, bueno, es una exposición que se hace en un campo a partir de materiales, y de piezas que hacen personas que están en campos de concentración. De hecho, lo que ven abajo es una escultura hecha con una pastilla de jabón. Entonces, Picasso, por ejemplo, da dinero a este tipo de causas, luego también dona muchísimos cientos de miles de francos. Hay una libreta, bueno, aquí no sé si les suena, seguramente sí, el pabellón español de la República en la Expo Internacional de París del 37, que fue como una gran estrategia también de propaganda internacional, ¿no?, para
que el mundo supiese lo que pasaba en España, conociese los artistas españoles y pues de algún modo colaborase a acabar con esa sublevación militar con la que pues, luego nadie intervino. Abajo tienen tal y como estaba el Guernica cuando se expuso por primera vez en esa exposición. Luego, bueno, esto se lo traigo aquí yo investigando porque dije, bueno, voy a traerles para que vean un poco con las manos en la masa, ¿no?, cómo trabajamos este tipo de cuestiones. Esto es muy interesante porque es una réplica exacta del pabellón que hay en Barcelona y que pertenece a la Universidad de Barcelona y tienen un fondo de archivo súper interesante de revistas del exilio que, bueno, pues creo que es como una metáfora muy bonita que este pabellón precisamente sirva para guardar ese archivo, ¿no? Pero más cosas como entrevistas con personajes vinculados al PC, donde dicen que Picasso, aquí les resumo mucho para que no lo lean, ya era, digamos, como que formaba parte del Partido Comunista Español antes incluso que el francés, que esto, bueno, no me quiero detener mucho ahora, pero es como una de las joyitas que, entre comillas, descubro en la tesis después de muchísimas horas de archivo en archivos muy diferentes, pues bueno, resulta que sí. Amigos, por ejemplo, de Picasso vinculados al PC, de hecho este es Mariano Miguel. Mariano Miguel fue su secretario cuando muere Sabartés. Mariano Miguel perteneció no solamente a los grupos militares, guerrillas militares durante la Guerra Civil, sino que también tuvo partido en la Operación Reconquista, que es una operación que se produce a mediados de los 40, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, digamos que los republicanos exiliados vieron como algún viso de recuperación de la democracia, de la república, y se intentó en el Valle de Arán recuperar, pero bueno, no salió fatal, además murió muchísima gente, pero bueno, aquí son simplemente documentos, aquí una foto de cómo se juntaban en el taller de Picasso para hablar de cuestiones vinculadas a esos comités de ayuda, es decir, mucha información, una libreta incluso con todas las donaciones que Picasso fue haciendo, esta va del 44 al 48, si sumamos las cantidades totales de todas estas donaciones, nos dan cifras muy, muy elevadas porque, bueno, aquí también el uso, como les decía, de imágenes de Picasso para campañas por la amnistía de los presos políticos. Esto es un poemario de Marcos Ana. Marcos Ana fue un personaje que estuvo encarcelado en el penal de Burgos, es uno de esos presos políticos que luego pues, consigue exiliarse al extranjero. Como ven, son imágenes de Picasso, la mujer española también. Entonces, con todo esto, llego a la actualidad. Me gusta mucho traer este titular porque es como muy evocativo de un poco el desconocimiento general y un poco también de lo importante que es, pues ¿por qué no? Voy a reivindicar la labor de las historiadoras del arte, de los historiadores del arte, qué importante es volver a los archivos e investigar sobre el pasado para esclarecer el presente y evitar que se repitan errores. Entonces, claro, en este caso, Pérez Reverte dice Picasso no pintó el Guernica por patriotismo, sino por muchísimo dinero. Claro, todo lo que les he traído de esta retahíla de imágenes van desde el 36 hasta prácticamente la muerte de Picasso en el 73. Como les decía, si sumamos las cantidades de francos que Picasso donó a la causa republicana, porque Guernica fue comprado por la República, esto es cierto, como una forma de asegurarse la pertenencia, como una forma de asegurarse que pasase lo que pasase, ese cuadro siempre pertenecería a España. Entonces, claro, sí, pintó el Guernica y le dieron dinero. El problema es que la contrapartida a eso quizás es menos conocida y bucear en los archivos pues, es muy importante para conocer un poco la realidad. Otro titular que llega, que esto quizás les suene, es ese regreso del último exiliado, cuando Guernica finalmente vuelve a España en el 81. Pero claro, esto es muy interesante porque, y les voy a leer brevemente lo que dice esta noticia, el ministro entonces de Cultura, que era Íñigo Cabero, dice, precisamente a propósito de este regreso, ¿no?, de Guernica, la llegada de Guernica es mucho más que la recuperación de una monumental obra de arte, es el regreso de un símbolo. Y afortunadamente no ya un símbolo de la violencia, sino un signo vivo de la reconciliación de los españoles.
Luego también dice que nadie interprete esta obra como bandera de ningún sector. Claro, esto es en el 81. Creo que es complicado no interpretar esta obra como bandera de ningún sector cuando Guernica se trajo a España, hasta los años 90 no se va al Museo Centro de Arte Reina Sofía, que es donde está ahora, y hasta que eso ocurre, Guernica está en el Casón del Buen Retiro, que es un espacio que pertenece al Museo del Prado. Tras este cristal blindado, hecho ex profeso, porque no había cristales blindados tan grandes como para cubrir una obra de semejante tamaño, custodiado por un guardia civil con una ametralladora, y bueno, pues es que es una imagen bastante espectacular, bastante teatral. Parece un decorado de teatro, pero no, o sea, es la realidad, ¿no? Entonces, claro, no interpretar esta obra como bandera de ningún sector, cuando las ponemos así, claro, no se olviden también que poco tiempo antes había habido un intento de golpe de Estado, ¿no? El 23F. Entonces, claro, había mucho riesgo de que cuando Guernica llegase, alguien quisiese destruirlo. Entonces, al final, esa imagen pacificadora o de un régimen en el que pues, ya se habían alcanzado todas las libertades, no era muy cierta. De hecho, 10 años antes, a propósito de los 90 años de Picasso, en España también se celebraron una serie de efemérides, no tanto efemérides, porque además salieron un poco mal, pero antes les comentaba el caso francés. Bueno, en España, José María Moreno Galván, que seguramente les suene, estuvo vinculado mucho tiempo a la política cultural, al Museo de Arte Contemporáneo, y luego pues, bueno, fue un crítico de arte muy reconocido, además digamos, muy comprometido también con la lucha antifranquista. Él participa en Madrid en un homenaje que se hace a Picasso por su aniversario, y claro, después del homenaje hubo una marcha pacífica y hubo mucha gente detenida, entre ellos Moreno Galván. Por eso, libertad para Moreno Galván, ¿no? Entonces, se le acusa, y les leo porque es súper interesante, se le acusaba de... habría atentado contra la integridad del régimen al revelar públicamente la personalidad ideológica de Picasso, con frecuentes alusiones al Partido Comunista, mientras personas desconocidas exhibían una pancarta con la hoz y el martillo. Ese había sido el motivo por el que habían detenido a Moreno Galván. También en su discurso hablaba de Picasso como que debía ser el ejemplo de la recuperación de la democracia, que debía ser el ejemplo de la libertad. Bueno, pues 3 días después de la detención de Moreno Galván, se producen diferentes atentados en Madrid, en librerías que tienen obras de Picasso. Este en concreto es un poco posterior, de noviembre. Entonces es la Galería Teo de Madrid, tenía una exposición de grabados de la Suite Bollard. Bueno, pues un comando antimarxista que se llama además los Guerrilleros de Cristo Rey, que de hecho creo que es una... no sé si sigue existiendo a día de hoy, creo que sí. Bueno, pues habían entrado y habían tirado ácido, pintura roja, habían agredido a personas de la Galería Teo. Entonces, bueno, esto me gusta mucho porque es como una caricatura de lo que ocurrió en aquel momento, ¿no? En el 71. Simplemente les traía esto porque me parece que es bastante evocativo de hace no tanto tiempo. Además, esto, bueno, CEDADE es una revista, era una revista, ya no existe, pues muy vinculada, ¿no?, como a esa radicalidad de la extrema derecha. Dentro de este número concreto hay un artículo que se llama El payaso de Picasso, y hablan de él pues como este tío que dice que es comunista, pero eso es mentira, le encanta el dinero, que es, o sea, es interesante el artículo. Y es gracioso porque la portada es esta, el cuento de Guernica. Y básicamente de lo que va ese artículo es de que pues, había sido totalmente mentira, que no era cierto, ¿no?, que ni Franco ni nadie había tenido que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto ha afectado
y, por supuesto, no sé si conocían muchas de las imágenes que les he puesto hoy. Ojalá sí, para mi sorpresa, yo me llevaría una gratísima sorpresa, pero bueno, normalmente, por desgracia, suele ocurrir que la gente no las conoce. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con ese pozo del relato franquista y con una transición que, bueno, pues a mi juicio súper personal, y esto ya es una cosa muy personal, no cumplió realmente con unas necesidades que tenía España en un momento en el que yo creo que el olvido no vino demasiado bien y sigue sin venir demasiado bien. Pues casi ya lo has respondido con todo esto, pero yo quería insistir un poco, seguramente a lo largo de la tesis te ha tocado, Beatriz, hablar con gente de aquí, con gente de fuera y sobre todo analizar muchos textos más o menos actuales como los que nos acabas de presentar y otros más antiguos, nacionales y de fuera de aquí. Exacto. Todo esto, toda esta tesis, todo lo que mantienes tú a lo largo de este trabajo, nos ha condicionado aquí respecto a la imagen que tienen de Picasso fuera y a la que tenemos nosotros. ¿Es diferente? ¿Has podido percibir si eso es así? A ver, es cierto que y además esto hay muchos investigadores que también lo han trabajado, pero realmente viene de más atrás, no solamente de Picasso. Digamos que la visión que se tenía, sobre todo de España, y especialmente si nos retrotraemos incluso a finales del siglo XIX, y sobre todo momentos como el romanticismo, hay una versión muy estereotipada de España. Entonces es cierto que también fuera interesa mucho como esta visión de Picasso, pues los toros y lo español, esa esencia española, porque esta cosa del discurso de la esencia española, del esencialismo, asumiendo que lo español es algo como biológico, ¿no? que tenemos en la sangre, bueno, eso es un discurso muy romántico que no es en absoluto cierto. Entonces, por otra parte, he de decir que los primeros estudios que se empiezan a hacer sobre esta vinculación de Picasso con cuestiones más políticas se inician en Francia, en los años 90. En España tarda un poco más. Entonces, pese a que a día de hoy, sobre todo en los circuitos más académicos, yo creo, aunque como veíamos antes también se empiezan a hacer exposiciones en las que se quiere reivindicar, ¿no? Porque al final una exposición es, digamos, como la forma más sencilla, entre comillas, de que un discurso llegue a la gente, ¿no? Entonces, es algo muy reciente que cada vez se empieza a conocer más, pero creo que en España sigue costando un poquito más que en el resto de países, un poco pues también por nuestro propio contexto, por nuestra propia historia. He de decir también que, por ejemplo, Estados Unidos contribuye un poco a edulcorar este discurso, ¿no? esta vida más política de Picasso, pero precisamente por el contexto de la Guerra Fría. Entonces, cuando el Guernica va a Nueva York después de la Guerra Civil, que va a Francia, luego está en la exposición del 37 y luego en el 39 llega a Nueva York. Luego se mueve, es verdad, por algunas campañas en Estados Unidos, pero regresa al MoMA, al Museo de Arte Moderno de Nueva York, y allí se queda hasta que vuelve a España en los años 80. Es cierto que cuando está allí el cuadro, esta vinculación con la guerra civil se elimina bastante. Como digo, pues porque estamos en plena Guerra Fría y porque no interesa en absoluto que un artista como Picasso se vincule con el bloque soviético. Luego encima llegamos a finales de los años 50, cuando además la propia URSS está empezando a cometer pues diferentes acciones muy violentas, pues pienso, no sé, en la invasión de Hungría en el 56, que hace también que su imagen quede muy denostada. De hecho, el propio Picasso, personajes en Francia vinculados al comunismo, se apartan bastante de la rama más ortodoxa de la Unión Soviética, precisamente porque están llevando a cabo pues, acciones que no comparten en absoluto, y luego también pues, porque tienen una visión del arte muy propagandístico, es lo que se llama realismo social, ¿no? No les hacía demasiada gracia, por ejemplo, que Picasso pintase de la forma que lo hacía, porque bueno, pues ellos querían una cosa que fuese muy evidente, ¿no? y que pues, esta especie de
digamos, como promover que cada artista cree, no les interesaba mucho. Entonces, en todo ese contexto, es cierto que desde Estados Unidos se crea un relato de la historia del arte en el que Guernica pierde un poco su historia, ¿no? El motivo de su creación y todo lo que ello implica. Entonces, bueno, o sea, es al final como un cúmulo de circunstancias que hacen que todo esto pues se neutralice, pero que, como digo, últimamente sí que se empieza a reivindicar cada vez más. Pero bueno, en España, pues de aquellos barros, estos lodos, seguimos arrastrando todavía pues muchas cosas que no queremos todavía contar, pero que yo creo que poco a poco, y es importante también pues desde la investigación, pues venir precisamente a espacios así, no quedarnos en nuestro cubículo, en nuestro archivo, en nuestro congreso de especialistas, porque pues eso no llega y bueno, pues cada vez más, pero poco a poco. Beatriz, Picasso fue polémico en vida y sigue siendo polémico después de fallecido. Incluso se le cuestiona por temas personales que ponen en entredicho la obra. No sé si esto es oportuno y, sobre todo, me gustaría saber tu opinión sobre si esto es justo. ¿Se puede juzgar a un artista por algún comportamiento vital más o menos adecuado? En este caso, nada adecuado, ¿eh? Yo diría las dos, sí y no. Es decir, bueno, de hecho, voy a poner esta imagen y hablo. Claro, hay varias cosas. Por una parte está esta idea de relacionar siempre las obras de un artista con lo autobiográfico. No sé, pienso en normalmente, pues no sé, una película de Ales de la Iglesia en la que hay demonios y brujas. Bueno, pues igual no es muy autobiográfica, ¿no? Entonces, claro, primero hay que darse cuenta de que muchas veces las obras de estos artistas no hacen referencia directa o no son, digamos, como un correlato directo de sus comportamientos personales. Es decir, juzgar a una obra como si tuviese una moral propia me parece complicado, me parece que no tiene demasiado sentido. Ahora bien, también considero que hay ciertos comportamientos o ciertas lecturas que hasta ahora no se han hecho, pero que deberían hacerse. Creo que no debería ser tan problemático, que no debería ser un tabú tan grande reconocer pues, que Picasso maltrató psicológicamente a muchas de sus parejas, de hecho Dora Maar pues bueno, no acabó nada bien, María Teresa, si no recuerdo mal, que por cierto era menor de edad cuando estuvo con Picasso, se acabó suicidando, si no recuerdo mal. En fin, o sea, hay dinámicas que se dieron y que me parece que no es contradictorio hablar de la producción de Picasso y, bueno, pues a veces, en contextos que lo exigen, reconocer pues esas cuestiones, ¿no? Entonces, sí que es cierto que desde los estudios de género lo que se viene haciendo, sobre todo, es recuperar a esas mujeres que estuvieron en la vida de Picasso, que son, pues, mujer de Picasso, no, quitar ese mujer de y reivindicarla como Dora Maar, que fue pues una fotógrafa increíble dentro del ámbito surrealista, que fue también una pintora increíble. Recuperar, por ejemplo, a Mercedes Guillén, que sí escribe una biografía de Picasso, pero es que Mercedes Guillén fue un personajazo que está muy abandonado. Y luego también creo que es importante, y al final también esto, pues los museos tienen aquí un papel fundamental. Los museos, al fin y al cabo, y sobre todo pues museos públicos, digamos que tienen que ajustarse a las demandas sociales. Y ahora mismo la demanda social exige una reivindicación de género, una reivindicación feminista, y eso hay que escucharlo. Por eso les traía esta imagen que a mí me sorprendió muchísimo cuando lo vi. Este cuadro se expuso en París, en una exposición que se llamaba Picasso l'étranger, Picasso el extranjero, en la que Annie Cohen-Solal, que es una investigadora, también historiadora del arte muy interesante, trabajaba a Picasso desde la antropología y cómo se veía desde la idea del otro en tanto extranjero, en tanto inmigrante, en la Francia de la época. Y en la cartela de este cuadro, en lugar de niña con... Bueno, el título era Niña con flores,
ella ponía una explicación en la que decía niña con flores y luego ponía algo así como prostituta menor de edad. Porque es cierto que es lo que era esta niña. Entonces, creo que es importante también, pues por ejemplo, en un contexto como el que estamos hoy, quizás no tanto hablar ahora mismo, porque además mi especialidad es lo político, no son los estudios de género, aunque cada vez más, gracias a mi Mercedes Guillén, me voy introduciendo ahí. Pero creo que es interesante y es importante reivindicar la realidad histórica, que eso es lo que yo sí intento hacer, por ejemplo, con Picasso desde lo político, reivindicar una realidad histórica que está ahí, pero que muchas veces pues, no se ha contado. Bueno, también yo creo que aquí entran cuestiones económicas, ¿no? Porque claro, si alguien compra esta obra o si esta obra se vende en una subasta a 50 millones de euros, vamos a poner, bueno, me lo acabo de inventar, pero bueno, Picasso se cotiza alto, pues no sé, quizás el comprador o la compradora, si saben realmente a lo que hace referencia a esta pieza, pues la compran un poco más barata, ¿no? O no la compran, no lo sé, quiero decir. O más cara. ¿Quién sabe? Según lo loco que esté cada cual y según lo fetichista que cada cual sea, o sea, yo no comparto. Pero bueno, me parece importante que esos debates estén sobre la mesa, que no sirvan solamente para incendiar y para generar como discursos amarillistas o más pues, de ese estilo, sino que sirvan realmente para que podamos debatir y reflexionar sobre la realidad de una época que evidentemente no es el siglo XXI, no es 2024, o sea, también... A ver, vamos a pensar que Picasso nace en el siglo XIX, o sea, nace en el siglo XIX, en una Málaga muy rural, en una Andalucía muy rural, en fin, que también pues tiene un pozo que, bueno, que por mucho que luego se codease con personas muy, muy abiertas de mente, como por ejemplo Gertrude Stein, que es una de sus grandes marchantes, que tenía la mente abiertísima, de hecho... ha habido una exposición hace poco por el aniversario de Picasso, creo que ya ha acabado, que era Picasso 1906, y que era una lectura precisamente, una aproximación a Picasso desde lo queer y desde las políticas de género a ese año en el que él pues, tiene una producción con visos un poco homosexuales, en fin, pero pese a todo, pues bueno, viene de donde viene y pues Picasso tiene un ego enorme, entonces... Pero creo que es importante, por lo menos, generar un debate sano en torno a esto y no tener miedo de hablar porque no pasa nada, o sea, es lo que pasó y ya está. Hay que saber la verdad siempre. Si tenéis cuestiones, ya sabéis que bueno, aquí levantamos la mano, esta imagen porque igual es un poco... os acercamos un micrófono y podéis preguntar lo que consideréis oportuno en los próximos 5 o 7 minutos. ¿Alguna pregunta? Un segundito que le acercamos el micrófono. Buenas tardes. Buenas. De las cosas tan interesantes que has dicho, a mí 3 preguntas. Primero, en el verano de 1956, el Partido Comunista de España plantea la reconciliación nacional. ¿Tuvo Picasso alguna reacción con eso, si estaba ligado al partido y demás? Segundo, que yo recuerde... Igual las respondemos de una en una para que no se olviden, bueno, Beatriz, o... Vale, sí, venga, vamos con esa. Ahí no estuvo directamente implicado, lo que sí sé es que sí que tuvo mucho contacto con personajes como José García Ortega, que fue un pintor que trabajaba, pertenecía al Partido Comunista, trabajaba en la clandestinidad del interior, pero luego en determinado momento pues se va al exilio, entra en contacto allí con Picasso y precisamente pues obras como las que os mostraba con la persona encarcelada en los barrotes que se usan luego en congresos por la amnistía, esos son piezas que además piden grupos, asociaciones muy cercanas al Partido Comunista de España y que él dona, como por ejemplo también La Mujer Española, deja digamos que se reproduzcan esas imágenes precisamente para campañas del PC en España, o sea que
él, digamos que cuando pasan todos estos acontecimientos por parte del partido, o sea, de la Comintern, ¿no? del partido central, él se desvincula poco a poco de esa facción soviética y se acerca cada vez más de forma no tan activa, porque él ya, pues a ver, pensamos que tiene 70 años, está en el sur de Francia, un poco retirado, pero sí que sigue donando este tipo de reproducciones de obras a estos grupos mucho más españoles del Partido Comunista de España. Sobre eso concreto, creo casi 100% que no tuvo directamente nada que ver. Segundo, yo creo recordar que en 1981, con el centenario, y creo que fue el Partido Socialista, hizo una revista sobre Picasso, una revista en plan chulo, con un papel duro y demás. ¿Conoces algo de eso? ¿Cómo lo aceptó? Es que no sé. Pues si le digo la verdad, sobre esa revista no tenía yo el ojo, pero la buscaré, claro, porque mi tesis se acaba en el 73, cuando muere Picasso. Claro, ¿cómo lo recibe él? Pues había muerto hacía unos cuantos años, pero bueno, entiendo que pues al final tiene sentido, ¿no?, que se reivindique desde el socialismo, porque el Guernica, pues bueno, es como el gran síntoma de que la democracia había vuelto al país, ¿no? Entonces, o sea, tiene mucho sentido que hayan hecho, bueno, y no solamente ellos, porque cuando regresa Guernica a España, buena parte de revistas culturales de la época hacen monográficos sobre el artista, también pasó, por ejemplo, cuando murió. O sea, también digamos que es una figura muy golosa y que interesa mucho a la gente. Entonces, en estos hitos tan concretos, pues la producción a nivel de medios de prensa y la repercusión de Picasso fue enorme. O sea, creo que poca gente no se enteró de que Guernica volvía en el 81. Poca gente, yo creo. Y por último, yo alguna vez creo haber oído de algún autor que explicaba la evolución de Picasso en función de las compañeras que había en cada periodo. Bueno, de interpretaciones de la obra de Picasso hay, bueno, es que de hecho, o sea, les traía aquí una imagen para que se hiciesen una idea de la cantidad de literatura de Picasso que hay. Esto es solo una selección, 1 y 2, de libros sobre Picasso desde un ámbito más vinculado a la instrumentalización de su producción, desde una parte, digamos, más política. Hay miles de interpretaciones de la obra de Picasso desde ópticas muy diferentes. He de decir, pese a que antes comentaba que no siempre las obras tienen mucho de autobiográfico, no siempre tienen por qué tenerlo, es cierto que en el caso de Picasso sí que influye, sí que se ven, digamos, como cambios en su producción, un poco en función de sus estados de ánimo, y pongo esto muy entre comillas porque es bastante subjetivo, ¿no? Pero, pues por ejemplo, en los años 30 tiene como una crisis creativa y se pone a escribir poesía. Y son poemas pues, que tienen también que ver pues, un poco tristes, un poco violentos. Entonces, sí que influye, pero bueno, creo que es un poco como a cualquiera, ¿no? O sea, nuestro estado de ánimo muchas veces se refleja en ámbitos de nuestra vida. Ahora bien, interpretaciones de la obra de Picasso en función de sus parejas, a verlas, haylas, muchas tienen bastante sentido, pero ya le digo que de esto se pueden hacer 40.000 tesis más. De hecho, solamente sobre Guernica hay tantas interpretaciones tan diferentes y algunas tan descabelladas además, que pues es un poco, claro, en mi caso, por ejemplo, y con Guernica, ¿en cuál me baso yo, de cuál me fío yo? Pues un poco también de la que puedo contrastar con los archivos. Si resulta que cuando está haciendo Guernica, al principio eran sobre todo composiciones o ejemplos del pintor y la modelo, de repente en su archivo personal nos encontramos con un recorte de periódico con fotografías de cómo había quedado Guernica después de los bombardeos, y después de ver eso, 3 días después, casualmente cambia la temática y hace una obra como la que tenemos hoy en día, bueno, todo parece apuntar que evidentemente se basó en eso, ¿no? Ahora bien, las interpretaciones es un poco, los historiadores a veces somos un poco osados
porque nos tomamos como demasiadas licencias quizás a la hora de interpretar las obras de los artistas, sobre todo cuando no se les ha podido preguntar directamente. Él nunca dijo nada sobre eso. Entonces, ¿es cierto? ¿No es cierto? Hasta cierto punto yo creo que sí, que tuvo que influir mucho sus parejas. Bueno, mismamente Dora Maar, por ejemplo, si comparamos las fotografías que hacía Dora Maar entonces, montajes fotográficos surrealistas, con obras de Picasso, Picasso se basó, vamos, 100% en la obra de Dora Maar, cosa que no se sabe mucho. Entonces, por supuesto que algo ahí hay, algo ahí influye. Que sea determinante, no sé hasta qué punto. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Yo tengo buena voz, igualmente. Sí, pero necesitamos para que nos oigan y además quede registrado. Vale, muchas gracias. Te quería preguntar, no has comentado nada de la vida de Picasso, le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creo que lo pasó bastante mal en su hábitat de París, y si él reflejó algo de esa guerra en algún cuadro o alguna cosa, como hizo con el Guernica, ¿no? Sí, de hecho, bueno, no las he traído aquí porque se me iba completamente, pero, no, pensaba que tenía alguna... No, bueno, no pasa nada, vamos a dejarlo aquí donde estaba. Sí, 100%. Además, la obra de Mercedes Guillén, que lo siento si soy súper repetitiva con ella, pero es que bueno, es súper interesante. El libro va de su vida, bueno, de la vida de Picasso desde el 39 y bueno, hasta que muere Picasso. Pero la primera parte del libro solamente es del 39 al fin de la Segunda Guerra Mundial. No es la única, hay muchas biografías de Picasso que son específicamente de los años de la Segunda Guerra Mundial. La producción de Picasso entonces, pues pienso, no sé, en cabezas de muerto, bodegones o naturalezas muertas en las que pues hay puerros y huesos, porque claro, no había nada que comer. Luego también, precisamente durante, bueno, esta la compone un poco antes, en el 39, pero hace obras de teatro también, escribe obras de teatro que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial. O sea, por supuesto que ese clima afectó muchísimo, tanto a la producción de Picasso como a todo su entorno. Y lo que les comentaba, en la biografía de Guillén sobre el artista hay un montón de anécdotas de cosas que hacían durante la Guerra Civil, durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, hay una que es brutal, sobre todo por el contraste increíble, ¿no? Ella cuenta cómo a Picasso le invita a un matrimonio a ir a comer a su casa. Pues es un matrimonio que son pues, muy cercanos al régimen de Vichy, que tienen... pues que son básicamente, no son nazis, pero vamos, confabulan con los nazis, ¿no? Un matrimonio multimillonario. Claro, ella contaba que cuando llegaban a esa casa, ellos le hablaban de que no sabían a dónde irse ese verano, porque igual a la Costa Azul, pero no sabemos muy bien, ¿qué plan tenéis vosotros? Y claro, ellos los miraban como diciendo, pero si nosotros, o sea, por las mañanas nos levantamos con estalactitas en las manos del frío que pasamos. Y además ella contaba que iban con gabardinas cuáqueras. Los cuáqueros eran pues un grupo de, sobre todo, bueno, muchos venían de Estados Unidos, que se encargaban de ayudar a personas pues, que no tenían refugio, no tenían ingresos. Vestían con esas gabardinas porque no tenían que ponerse. Y entonces todo esto lo recoge en este libro, y de hecho ella dice, cuando nos fuimos nos regalaron cigarrillos, cajetas de cigarrillos. A Picasso le pareció fatal, porque todo lo que habían contado durante la comida le había parecido fatal, que nos hablase como si nosotros no estuviésemos pasando por una situación terrible, no le había gustado nada, que nos regalase cosas con ese paternalismo no le había gustado nada. O sea, que en ese libro lo refleja muy bien. Y Picasso, por ejemplo, bueno, es cierto que quizás vivió un poco mejor que la media, porque pues, había amasado bastante fortuna. También es cierto que, por ejemplo, a Picasso se le prohíbe exponer durante la Segunda Guerra Mundial en la Francia ocupada, totalmente prohibido. No podía, por ejemplo, producir determinadas piezas también porque no había materiales, pero sí, todo el imaginario de esa época es muy determinante de lo que está ocurriendo entonces. De hecho, no sé si lo traigo por aquí, hay una obra que es... precisamente por los caídos durante la Segunda Guerra Mundial,
creo que no la he traído, pero es muy interesante. Es una obra que está en el Reina Sofía también, y que de hecho, dato curioso, esa obra la regala el Estado francés, no la he traído, bueno, esa obra la regala el Estado francés a España, claro, como diciendo, aquí no ha pasado nada, porque al final no nos olvidemos que para acabar con la ocupación o la ocupación de París, cuando se produce la liberación, los que entran en París son carros blindados, muchos de españoles exiliados que se habían apuntado, digamos, bueno, apuntado y también a veces obligados, pero carros blindados como el Ebro. O sea, de repente en París, españoles a tutiplén que se habían encargado, que habían participado de forma directa en la liberación. Entonces Picasso hace ese cuadro que es pues, por los caídos españoles en la Segunda Guerra Mundial. Luego a Francia se le olvidó un poco, porque los exiliados siguieron en condiciones bastante lamentables y sobre todo porque pues, ellos pensaron que después de haberles ayudado, pues Francia diría algo a España, ¿no? Intentaría como acabar o como intentar devolver la democracia a España. Eso no ocurrió. Entonces el Estado francés nos lo devolvió como diciendo, aquí está, todo bien. Pero sí, afectó muchísimo, afectó mucho, sí. Importantísima la labor de los historiadores para interpretar lo que pasó y sobre todo también para entender el presente. Beatriz Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por habernos contado todo esto y hacerlo con pasión. Y a ustedes, hasta la próxima. Si les apetece, nos encontramos aquí en octubre. Feliz semana a todos. Gracias.